La historia de la escuela Madison. Capítulo 3, segunda parte. Tenemos una espléndida clase de estudiantes y ellos están ganando buena experiencia. 2 se han ido recientemente a Cuba. Ellos estudiarán el idioma y trabajarán con sus manos y colportarán hasta que vean algún camino donde puedan hacer algo más. Nosotros estamos tratando de entrenar obreros en las cosas simples del tercer mensaje angélico. Les enseñamos Biblia, fisiología e higiene, el idioma inglés, la historia de la iglesia, cómo llevar las cuentas y cómo dar tratamientos simples. Estamos planificando que ninguna niña deje nuestra escuela sin saber cocinar y capacitada para hacer sus propios vestidos y sepa actuar como simple enfermera para el alivio de los enfermos. Queremos que todos sepan colportar nuestros libros. Para algunos estas cosas no les parece que sean una educación. Ellos piensan que nuestra escuela es barata y que debiéramos darle mayor atención a las cosas que el mundo enseña en libros, como latín, griego y otras cosas semejantes. Bien, he enseñado durante varios años en esta obra y he visto que no se obtienen buenos resultados con la llamada educación superior. Últimamente hemos estado siguiendo un nuevo plan, el cual es posible llevarlo a cabo a nuestro estilo de vida. Podemos comprar 3 vacas por $100 y con la mantequilla que obtengamos de las 3 vacas podemos apoyar a un estudiante durante un año. Nosotros poseemos las vacas, pero nuestros estudiantes les sacan la leche, hacen la mantequilla y cuidan de ellas. De manera podemos ayudarlos a que permanezcan en la escuela sin ninguna pérdida para nosotros mismos o las vacas, además de su constante crecimiento en habilidades para el beneficio de los otros estudiantes en la escuela. Dios nos está enseñando muchas lecciones de economía. Tenemos muy poco que hacer, pero hacemos lo mejor, tanto profesores como estudiantes, y cuidamos de todo lo poco que tenemos. Esto además les dará a nuestros estudiantes un sólido entrenamiento en pobreza y dureza, en la fatiga y en la negación de sí mismo, lo cual será un tremendo valor cuando salgan a trabajar. Deseo ver hombres y mujeres nobles saliendo de nuestras escuelas, curtidos con la dureza y el esfuerzo y sin temor de ir a cualquier parte de la tierra donde puedan ser llamados al servicio de su maestro. La visita de diversos líderes a Madison en enero de 1908 será mencionada brevemente. Ahora queremos citar una parte del informe del hermano William Clarence White, donde aquella visita, la cual incluye una interesante descripción de Madison al comienzo de 1908. Fue mi privilegio acompañar al hermano A.G. Daniels, al profesor Greens, y en su visita a Madison al comienzo de enero hicimos una completa y total inspección del lugar. Vimos los lugares de pastura, las ricas tierras bajas, la huerta, el jardín, la lechería y el criadero de aves. Inspeccionamos los establos, los implementos de la finca, la parte donde se hace la mantequilla y la cocina. Comimos con la familia de la escuela en el amplio comedor de la antigua mansión. Y entonces visitamos las casitas donde los estudiantes se alojaban y quedamos impresionados con la cuidada apariencia de la finca y de la simplicidad espartana de la mesa directiva y de los alojamientos. Después nos encontramos con los estudiantes y con los profesores
en la modesta casita que tenía una gran sala, la cual ellos usaban como un lugar de reunión, y tuvimos una reunión de 2 horas con ellos, con preguntas sobre la preparación para el servicio. Cuando esta reunión terminó, nos reunimos primero con los profesores en una casita y oímos la historia del comienzo de la obra, algunas de las dificultades, las fallas, las victorias experimentadas al llevar a cabo la obra de la finca y de los mejoramientos de la lechería, los planes, esfuerzos y éxitos para reunir recursos para poder construir las 12 o más casitas, y de los planes de establecer un pequeño hospital en armonía con los consejos especiales dados en numerosos testimonios de instrucción. Aquí hay una descripción del primer curso de enfermería de Madison. La primera clase de enfermería fue dada a 5 niñas, las cuales recibieron instrucción de mamá D en una pieza antigua de la casa vieja de la plantación, hidroterapia, masajes, cómo hacer las camas, manejo de pacientes y los principios de una dieta saludable fueron cubiertos en este curso. ¿Por qué son una nutrición, la hidroterapia y la obediencia a los 8 remedios naturales? Una apropiada alimentación y atención a los 8 remedios naturales son los cimientos del cuerpo. La terapia con agua trae y lleva la sangre desde las partes más afectadas y así sana el cuerpo. La vida está en la sangre. Levítico 17, versículo 11. No está en remedios venenosos, solo los 8 remedios naturales. Vea su libro de 1905, El Ministerio de Curación, página 89. Lea las páginas 87 al 89. El capítulo fue escrito para médicos y educadores de salud. En 1906, Ellen White escribió: creo plenamente que aquellos que están relacionados con la escuela de Madison están haciendo la voluntad de Dios. Ellen White, carta fechada del 30 de octubre de 1906 en la escuela Madison. Preparando el sanatorio. En el verano de 1906, Ellen White visitó Madison. Encantados con su llegada, el cuerpo docente y los estudiantes hicieron un picnic. Mientras todos estaban sentados comiendo en una linda colina al oeste de los edificios de la escuela, mamá White, como era afectuosamente conocida, dijo: esto sería un buen lugar para un hospital. El silencio cayó sobre todos. Nadie le contestó, pero todos escucharon sus palabras. Los comensales continuaron comiendo. Entonces mamá White habló nuevamente. Ustedes dicen que no tienen dinero, pero lo que necesitan tener es fe. Ella los miró a todos y todos sintieron el peso de aquella mirada. ¿No tenéis más fe? Reúnan a la gente, consigan un caballo y marquen el sitio, aun cuando no tengan el dinero para comenzar. Todos estaban estupefactos, pero cuando terminaron de comer, se apresuraron en ir hasta la pequeña capilla, se arrodillaron y oraron juntos. Entonces buscaron una mula, la engancharon a un arado y marcaron el terreno donde se construiría el hospital. No mucho después que Ellen White volvió a California, un hombre de negocios de Nashville, cansado y achacoso, llegó al lugar. He escuchado que ustedes hacen tratamientos para los enfermos y les dan una dieta saludable. ¿Me permitirían quedarme aquí para que me sanaran? Le dijo mamá Drulier. Nosotros aún no estamos listos para hacer eso. Pero el hombre no pensaba irse, de manera que mamá D
limpió una esquina del porche de la casa de la plantación. Entonces, con la determinación habitual y con la habilidad que ella y sus 3 estudiantes de enfermería tenían, lo ayudaron tanto que él recuperó su salud, volvió a Nashville y divulgó la noticia de que las personas de Madison sanaban bien a las personas. Esto significó que tuvieron que ponerse a trabajar y construir algo. El primer hospital consistió en una pequeña casita con capacidad para 11 camas y poseía piezas para hacer tratamientos, las cuales daban a un porche, lámparas a parafina iluminaban el lugar y una estufa de leña lo calentaba. Tambores y tachos colocados en la parte superior de la estufa a leña proveían agua para los tratamientos de hidroterapia. La mesa de tratamiento consistía en una tabla bien ancha montada sobre 2 caballetes. Muy pronto, la élite de Nashville se dirigía a este pequeño lugar en pleno campo. Ahí encontraron no solo la recuperación física, también el calor cristiano y el amor de Cristo. Primero fue construida una casita para que funcionara como sanatorio. En el lugar en el que la hermana White señaló al principio diciendo, este sería un buen lugar para un sanatorio. Así creció y creció hasta que llegó a ser el 4º en tamaño de todos los hospitales adventistas del 7º día de América. Progresos en 1907. El año 1907 fue un año difícil. La sequía golpeó toda el área y redujo muchísimo la cosecha de verano. Sin embargo, a pesar de las muchas dificultades, bajo la supervisión de Magan se continuó la construcción de un hospital mayor, mientras Sutherland se iba hacia la costa oeste en busca de fondos. Cuando el hospital estuvo completo, el Dr. Nelson Evans se unió al grupo y se convirtió en el primer superintendente médico de la institución. Gradualmente tuvieron que seguir agrandándolo. Más tarde en aquel año, Magan expresó su objetivo con estas palabras: hemos trabajado duro y nos hemos esforzado ante muchas dificultades durante los últimos 4 años. Hemos sentido que estábamos dispuestos pasar a través de esta dura experiencia. Si tan solo pudiésemos ver el cumplimiento de los testimonios en relación a la educación cristiana y de la obra misionera de sostén propio a través de los miembros laicos. Los líderes visitan Madison. En febrero de 1907, Ellen White escribió esto al liderazgo de la Asociación de la Unión del Sur. Existe la necesidad de una institución como la que se ha establecido en Nashville, y que nadie trate de impedir la asistencia de aquellos que en aquella escuela pueden muy bien recibir el entrenamiento que los capacitará para trabajar en los estados del sur y en otros campos misioneros. En enero de 1908, los delegados de la Asociación de la Unión del Sur se reunieron en Nashville. Mientras estaban ahí, escucharon informes de los planes y actividades del INAM. Las sospechas contra Madison continuaban siendo fuertes en muchas mentes, debido a 4 razones: los dueños de Madison, el gerenciamiento, el currículum y el apoyo. Para decirlo en una sola palabra, era independiente. Pero antes que comenzara la reunión, se recibió una noticia en Madison de que algunas visitas importantes estaban a punto de llegar. A. G. Daniels, William Clarence White,
G.W. Irwin, M.E. Kern y Fred Griggs. Poseemos diversas descripciones de lo que ocurrió. Ya hemos citado parte de lo que William Clarence White puso en su informe, el cual proveyó una interesante descripción de Madison en el año 1908. Aquí hay una parte de lo que el hermano Haskell informó. Él era un presidente de la mesa de fideicomisarios de NAMI. La escuela está aún en su infancia, pero instructores están tratando de seguir en todos los puntos la luz que Dios ha dado y están de hecho demostrando la utilidad de volver al plan original de educación. Ya existe una marcada diferencia en la granja, bajo trabajo de cultivo. Es el objetivo de esta escuela darles a los estudiantes una educación que los haga eficientes en todos los empleos útiles, tales como carpintería, cultivos, lechería, corrales para las aves, jardinería, etc., como también el conocimiento obtenido de los libros y para que hagan una obra de sostén propio en cualquier campo al cual sean llamados. Hasta el presente existen pocas escuelas donde el valor del entrenamiento manual es enfatizado como medio de sostén propio. 1908. Análisis con el liderazgo. Finalmente debemos dar una mirada al diario de Maugham, reimpreso con todas sus anotaciones poco usuales, sus iniciales y todo lo demás. Estas anotaciones en el diario nos cuentan una historia intrigante. 3 de enero, E.A.S. recibió una carta de Homer Salisbury desde Washington, donde dice que H.E. Roger, el secretario de la estadística de la conferencia general, le había contado que la razón por la cual el INAM no estaba listado en el libro del año de 1907 era porque los líderes le habían dicho que éramos independientes, que recibíamos nuestro propio dinero y no hacíamos ningún informe a un cuerpo organizado. Dicho libro era del Cheerbox de 1907. 5 de enero. Recibí una noticia de que Daniels y William Clarence White, Irwin Kelly y Griggs llegarían a Nashville mañana. 7 de enero. Tuve una reunión de consejo y de oración con la señorita Driller preparatoria para la llegada de Daniels, White y otros. Fui a Madison con la antigua yegua, con el carro de la señorita Lecker, y los fui a encontrar. White y Griggs se veían muy agradables, Daniels muy distante. Después de la comida los llevé a todos para que viesen los edificios. Daniels parecía no estar muy impresionado con el lugar, aun cuando, creo yo, se veía muy bien. En la tarde, Daniels le habló a la escuela, muy rígido al comienzo, pero Dios lo tomó y lo hizo más cálido. Finalmente oró por el INAM. Después, M.B. de Grau le dijo que estaba contenta de que al final haya orado por la escuela. 8 de enero, hacemos mantequilla. Griff habló en la adoración y no dijo nada. Hubo un receso y habló White. Y entonces hubo una reunión general en la cual los miembros de la escuela hablaron de sus esperanzas y deseos de trabajar. Entonces Daniels, White, Griff, Drullar, de Grau, Maugham, Sutherland se reunieron con lo de la señorita Lenkers.
habló el sur primero y les abrió los ojos a las verdaderas condiciones. Después de la comida, NHD Dreyer les leyó la situación financiera. Hubo poco desacuerdo y nos prometieron otra reunión. 13 de enero, reunión en Eswille. EAS de Grau, NHD y yo. Todos dieron sus informes del INAM. Los informes inundaron la casa. Eran el asunto del día. EAS dirigió un coro a través del otro Amenes. Yo leí la famosa carta Whitman. EAS se volvió a Madison. Marcus Whitman, 1802-1847, fue un famoso pionero americano, presbiteriano, médico y misionero entre los indios en el territorio de Oregón. Estableció 2 escuelas misioneras, una cerca del lugar donde ahora está la ciudad Walla Walla. Su grupo experimentó muchos contratiempos y en 1847 fueron asesinados por los indios Cayuse, provocados por los jesuitas misioneros que estaban trabajando con comerciantes franceses. 14 de enero, William White me notificó que querían un comité de investigación de nuestros estatutos. También quería una lista de nuestras necesidades para mostrársela a la asociación. Yo llamé a EAS para que volviese. Él llegó a las 9:50 a.m. La tía Ney, la señorita de Grau, EAS y yo tuvimos una conversación en relación a la situación. 15 de enero. En una reunión abierta, yo propuse que el juez Simmons, W.H. Wilcox y F. Grigg formasen un comité para investigar nuestros estatutos, etc. La casa dijo que sería un insulto para nosotros. Hice que votasen la moción. EAS tuvo una larga conversación con Fred Gris relacionado con los antiguos problemas, etc. Gris vio que teníamos al grupo de W.C. White en una situación difícil. 16 de enero me encontré con el hermano G.W. Irwin y K.C. Russell, los cuales habían llegado la noche anterior. Supe que el hermano Griff se había ido. Le pedí a K.C. Russell que actuase en el comité de investigación del INAN en su lugar, con el juez Simmons, A.W. Wilcox, K.C. Russell. Fuimos a la corte. Examinamos la escritura de propiedad y los estatutos sin ningún desacuerdo. Bollman señalando detalles sin importancia, un poco como siempre. A las 11:30 y después a las 14:30, el comité de planificación con EAS y PTM presentes se presentaron. William Clarence White llamó a Daniels para hablar en relación al estado de la escuela Madison y en relación a la asociación AGD. Consideró que nuestra organización debía continuar sin obstáculos, que debía haber corporación. Ofreció paz, nosotros la aceptamos. 19 de enero. Hablamos sobre reconciliación con la Conferencia General. 20-26 de abril de 1908. En Washington hablamos con Daniels y otros. Él estaba muy amigable y sincero. Reunión con los comités, etc.
Madison era una escuela especial. Estaba entrenando misioneros para los campos misioneros, tanto en América como en el extranjero. Cuando los graduados salieran de allí, el plan era que algunos se sostuviesen a sí mismos mientras trabajaban por las almas. Más aún otros podrían comenzar a establecer otras escuelas, Madison en algún lugar, y multiplicar así el proceso de entrenamiento. El plan del liderazgo en todas las épocas es que todo se opere de una manera ordenada, cada nivel de operación sirviendo al otro. El plan de Madison era la multiplicación de laicos entrenados para salir, convertir y multiplicar aún más obreros. Aquí colocamos una parte de una carta que Ellen White le pidió a su hijo que le leyese a los delegados reunidos en el encuentro mencionado de Nashville. Los hermanos Sutherland y Magan son escogidos de Dios y son fieles. Y el Señor del cielo dice de ellos: yo tengo una obra especial para que estos hombres hagan en Madison, una obra de educación y entrenamiento de jóvenes y señoritas para los campos misioneros. El Espíritu del Señor estará con sus obreros, si estos caminan humildemente ante Él. Él no ha atado ni restringido las labores de estos hombres que se niegan a sí mismos y que se sacrifican. Ellen White, mensaje a los delegados de la reunión de la Unión del Sur en Nashville, 6 de enero de 1908. Varios años más tarde, al recordar aquellos días en Madison, Magan les escribió esto a Warren Howell. De Barry Spring, alguno de nosotros, como usted sabe, fuimos a Madison, Tennessee, por el consejo y aviso de Ellen White. No piense que yo le estoy impartiendo información cuando yo declaro que los principios y planes que gobiernan el INAM en Nashville nunca han sido muy bien recibidos por los líderes de esta denominación. Poseo muchas cartas en mis antiguos archivos que ridiculizan nuestra obra ahí, describiéndolo como barato, fanático, etc. Estoy listo para garantizarle que aunque la obra educacional allí no es perfecta y sin duda en muchos puntos tiene fallas, las ideas fundamentales son correctas y que Dios ha bendecido los esfuerzos mucho más allá de nuestras propias expectativas. Infelizmente, el Tratado de Paz de 1908 terminaría posteriormente. 1909. La sesión de la Conferencia General. La sesión de 1909 de la Conferencia General fue realizada el 13 de mayo al 6 de junio. Sutherland fue, mientras que Magan permanecía en Madison. Pero entonces, el 4 de junio, Magan recibió un telegrama diciéndole que debía ir a Washington inmediatamente. Al día siguiente tomó un tren hacia la estación de Tacoma Park. El plan era mover a Magan hasta la Conferencia General y allí convertirlo en secretario de la obra para los negros, un nuevo departamento que habían inventado para tenerlo ocupado. Haskell lo encontró en esta estación del tren y le dijo que no aceptara. El 8 de junio él se encontró con Daniels y otros altos líderes y declinó su ofrecimiento. Su anotación en el diario ese día fue significativa. 8 de junio. Me encontré con Daniels, Olsen, Westworth, McVash y otros. Ellos me presentaron su plan para mí. Yo decliné, hablé con la hermana White, la cual me dijo que no trajese mi familia a Washington. Ella me dijo que ellos se han separado de usted y usted de ellos. Habrá una división.
El plan era hacer que Magan, un importante buscador de fondos para la escuela, saliese de Madison. De ese modo, la obra allí se debilitaría y eventualmente quedaría paralizada. El año anterior, la Conferencia General le había enviado un urgente llamado para que fuese superintendente de la misión coreana. Como lo hacía usualmente, Ellen White le envió una carta después de la conversación que tuvieron, no solo a Magan, sino que también a Sutherland. He sido instruida a decirle, sea cuidadoso en cuanto al movimiento que va a hacer ahora. Usted tiene que ser cuidadoso ahora, de manera que no dé un paso donde él no esté delante de usted y lo guíe. Usted no debe abandonar el campo donde está trabajando a menos que tenga clara evidencia de que es la voluntad del Señor que así lo haga. Ella también agregó, escuchamos mucho de la educación elevada, tal como el mundo ve este asunto, pero aquellos que son ignorantes en relación a la elevada educación, tal como fue enseñada y ejemplificada en la vida de Cristo, son ignorantes en relación a lo que constituye la elevada educación. Elevada educación significa trabajar juntamente con Cristo. A través de la pluma y la voz, trabajo para barrer las falsas ideas que han tomado posesión de las mentes de los hombres en relación a la elevada educación. La elevada educación significa conformidad con los términos de la salvación. La advertencia anterior fue casi profética, unos pocos años antes, cuando se le había puesto en la cabeza a Magan que tenía que dejar Madison, porque según él creía había un importante trabajo para hacer en alguna otra parte. 1911 a 1915. Anotaciones en el diario. Entre 1911 y 1915 encontramos diversas y significativas anotaciones en el diario de Magan. Ellas revelan que no todos valoraban los consejos del espíritu de profecía y que la paz hecha en 1906 se había evaporado. En 1911, A.G. Daniels le dijo algo muy significativo a Magan. 2 de enero, EAS llegó de Chicago. Me dijo que se había encontrado con Daniels, el cual está enfermo. Daniels habló con el Dr. David Paulson de la misión Lifewood en Chicago y durmió ahí. Daniels no cree que las personas debieran salir de las ciudades. Anotaciones de Magan, 2 de enero de 1911. Estaba claro que, aun cuando le fuesen repetidos a menudo los consejos del espíritu de profecía, no tenían mucho peso para él. En 1913, Magan se encontró con varios médicos y con altos líderes de la iglesia en Nashville. 6 de febrero. Después de listar a aquellos que estaban presentes, White teme un reino dentro de otro reino. White sospecha que nosotros no somos leales a la organización. White dijo que no había lugar para que nosotros conduzcamos una escuela dentro de la denominación. Dijo que los principales educadores criticaban nuestro trabajo. Acusó a EAS de menospreciar a Barren Spring y Grasville, una academia de Tennessee de la asociación. No le gustan nuestras convenciones. Nosotros acusamos a la Conferencia General de violar su pacto hecho en la última Conferencia General. Su discurso en Wisconsin
El decirle a Waller que nosotros éramos el diablo y que los testimonios no eran buenos. Anotaciones de Magan, 6 de febrero de 1913. 26 de noviembre. Fui al centro y me encontré con el hermano William Clarence White en el Hotel Prodo. Me dijo que había una tormenta contra nosotros en Washington. Cargó contra M.B. de Graaf por haber conseguido estudiantes ilícitamente en Barren Spring, la enseñanza hereje de EAS, mi salario, etc. Salimos al mediodía. Anotaciones de Magan, 26 de noviembre de 1913. 28 de febrero, Madison. EAS recibió una carta de F.M. Wilcox diciendo que ninguna noticia relacionada con Madison podría aparecer en la Revista and Herald. 28 de febrero de 1915. El problema de Madison volvió a surgir en el Concilio de Otoño de 1915. En el preámbulo de las recomendaciones votadas por la Conferencia General, algunos de los problemas fueron tocados, ya que el INAM y las escuelas rurales afiliadas a él no estaban bajo el control directo de la asociación. Se levantó naturalmente la cuestión de la relación con la obra organizada. Las dos principales causas de fricción fueron listadas. Primero, las enseñanzas dadas a los que se dijeron que habían sido dadas, relacionadas con la obra y la organización y de la asociación. Y segundo, la manera en la cual los fondos para su establecimiento y mantenimiento eran conseguidos. La obra del sanatorio se agranda. Las personas de Madison creían que la oposición de los líderes de Washington era cosa del pasado y estaban agradecidos por ello. En aquel tiempo, una epidemia de viruela golpeó el cuerpo de estudiantes traída por 2 estudiantes nuevos de Dakota. La doctora Lillian inmediatamente se puso en contacto con los oficiales de salud del condado y poniéndose a trabajar con 2 enfermeras consiguió sanar 8 casos sin que se perdiera ninguno. Los médicos en Nashville estaban profundamente impresionados. Pronto más personas fueron llegando a Madison. Fueron construidas una casita tras otra, proveyendo más piezas para la expansión de las instalaciones del sanatorio. Por 1910, Sutherland tenía la sensación de que la escuela estaba yendo mucho mejor. Se habían logrado grandes avances durante los 6 años que habían transcurrido desde su fundación, y los doctores Newton Evans y Lillian Magan estaban haciendo un buen trabajo. En estas circunstancias, Sutherland y Magan comenzaron a pensar seriamente en algo que Kellogg les había dicho que debían hacer en los primeros años de Battle Creek.